Eduardo, tenemos acá el mapa de en dónde se están dando en esos momentos algunos conflictos. Recordemos además que aquí en la Franja de Gaza, que es esto que vemos que 45 kilómetros, es de donde finalmente sale este operativo, como se lo contábamos también ayer, y este operativo de Hamás empieza a afectar todas estas zonas que estamos viendo acá. Sin embargo, en las últimas horas lo que dice Israel es que esta frontera ya está recuperada. La gran problemática que se plantea ahora es si hay finalmente infiltrados. Nos decía Ronnie Kaplan también que habían encontrado 1.500 cuerpos de militantes de Hamás y uno se preguntaría si son esos mismos los que entraron acá o si finalmente hay otros infiltrados que puedan seguir haciendo daño a la población civil de estos lugares, en donde finalmente vimos escenas dramáticas, como el hecho también de lo que ha sucedido con este festival de estas 260 personas en este kibutz. Nos lo contaba también justamente el papá de la chilena secuestrada, que estaba al interior de un kibutz también ubicado en esta misma zona del sur de Israel, y es donde finalmente estamos teniendo este tipo de conflictos. Hay que estar también muy atentos, María Luisa y Nena, frente a lo que pueda suceder en Cisjordania, porque es importante mencionar que aquí, bueno, está Jerusalén del Este, y Cisjordania, que está por este sector, no está demarcado, es una zona que está controlada por la autoridad palestina, que no es el mismo Hamás, un poco para que la gente también entienda eso en su casa y explicar bien, porque Hamás es completamente distinto a la autoridad palestina, y por eso siempre se hace la diferencia de que esta es una guerra contra Hamás y no contra Palestina. Exacto, y ahí, Andrea, pongamos un contexto histórico, porque lo decíamos ayer, y para entender un poquito, porque claro, ayer escuchamos una visión palestina, hoy día escuchamos la visión israelí, ahí de la boca de un capitán, pero es importante entender el contexto. Y el contexto uno podría irse hasta antes de Cristo, pero vámonos desde la Segunda Guerra Mundial y, como decía el capitán, porque ellos querían un territorio, establecerse en un lugar. Según el mapa, vamos viendo por qué se establece Israel en ese lugar y cómo va ganando territorio. Justamente, María Y Luisa, eso en desmedro de los palestinos, para que entendamos también por qué es violento para los palestinos la incursión de Israel. Efectivamente, primero partimos de que el Estado de Israel se crea en 1948 y de ahí vienen unas guerras sucesivas, pero hay un punto clave que es la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, en donde Israel le arrebata a varios países árabes en medio del conflicto distintos territorios. Estamos hablando de la Franja de Gaza, que era un territorio que inicialmente le pertenecía a Egipto. Estamos hablando de los Altos del Golán, que era un territorio que le pertenecía a Siria, y estamos hablando también de Cisjordania y de Jerusalén del Este, que era un territorio que le pertenecía a Jordania. Unos años después, exactamente hace 50 años, en el 73, se da la guerra de Yom Kippur, que se da en el medio de la festividad judía más importante para ellos. Que y en justo donde se cumplió el aniversario el sábado. Exactamente, y por eso tiene tanto simbolismo este ataque para Hamás, porque estaban aprovechando esos 50 años de esta festividad para finalmente volver a repetir la historia, porque lo que sucede en el 73 es que los países árabes, específicamente Egipto y Siria, tratan de volver a recuperar lo que Israel les había ganado en la guerra anterior, que era por un lado la Franja de Gaza y los Altos del Golán. Después de eso viene toda una serie, obviamente, de intifadas, que lo vamos a intifada como concepto de levantamiento del pueblo palestino, y finalmente se llega a un acuerdo en el que, más o menos desde el 88, la Organización para la Liberación Palestina empieza a pedir el establecimiento de un Estado palestino. Ahí se empiezan a dar seguramente a principios de los 90, vemos lo que empieza a suceder con los acuerdos de Oslo, esos acuerdos muy históricos que fueron firmados entre Yasser Arafat y que era el líder de la Organización para la Liberación Palestina, y el primer ministro Isaac Rabin. Pero después de eso, a mediados de los 90, es asesinado Isaac Rabin, que era un primer ministro que le aportaba, o que digamos que establecía también acuerdos con Israel, acuerdos con Palestina, y que entendía justamente cómo funcionaba el conflicto. Es asesinado por un ultraortodoxo judío, y ahí se le da una cachetada a todos los esfuerzos de paz que se habían venido dando. Después de esa década de los 90 empieza justamente a darse en el 2000 una intifada, como se daba también, como se llama este levantamiento popular, que finalmente es la población que había quedado controlada de cierta forma por Israel. Empiezan a rebelarse los palestinos, empiezan a exigir también ciertas condiciones de vida, y todo esto empieza a generar un problema en la Franja de Gaza, empieza a generar problemas en Cisjordania también,
Pero hay que recordar también que eso lo decía... Vamos mostrando dónde están, Andrea. Justamente, la Franja de Gaza. Y recordemos además que Ronnie nos explicaba también desde Israel que Israel se retira de la Franja de Gaza en el 2005. Ahí sucede esta retirada. Después ellos finalmente toman durante el gobierno de Ariel Sharon esta posibilidad o esta decisión de retirarse justamente en el marco de lo que había sucedido en la segunda intifada, que había sido provocada por una visita que hacía Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, que para los palestinos fue un gesto de provocación. Después de esa, digamos, de esa intifada, viene el 2005, Israel se retira. En el 2006 gana las elecciones Hamas, que era una de las facciones palestinas. Recordemos que Hamas era una de estas facciones, Fatah era la otra de las facciones. Hamas y Fatah finalmente rompen relaciones y esto sucede además, bueno, se gana las elecciones en el 2006 por parte de Hamas y Mira ellos... que está bueno ese mapa también para explicarlo, el que vemos Justamente. allá atrás. Ahí Estamos viendo parte de la cronología que les iba contando. Estábamos ya un poquito más adelante porque estamos acá, en el 2005. Israel se retira de la Franja de Gaza y después en esta misma línea de tiempo viene lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Después del 2005 viene ese 2007 donde finalmente Israel establece el bloqueo de la Franja de Gaza. En el 2008 vuelve a darse y empiezan también las operaciones, distintas operaciones que tenemos, por ejemplo, plomo fundido contra Gaza, que es cuando, bueno, Hamas gana las elecciones, expulsa a Fatah de Gaza a través de combates. Luego de esto viene esta operación plomo fundido y de acá hasta el 2023 vamos a tener 15 años de combates entre Hamas y el Estado de Israel. Porque finalmente, bueno, Hamas llega a gobernar la Franja de Gaza 2007 y de ahí empieza a convertirse en una amenaza para el sur de Israel, porque empieza a generar toda una dinámica de, por ejemplo, tirar misiles y empieza a generar y a convertirse en un problema de seguridad para Israel. Y acá vamos a ver distintas operaciones, cada una de estas, y eso lo vamos a ver también en otra de las gráficas, termina dejando una cantidad enorme de fallecidos del lado de Palestina, al menos en estos últimos 15 años, sin contar esos 1.600 muertos que se han dado en estos 4 días, había cerca de 6.500 muertos en la Franja de Gaza y de más de 300 del lado de Israel. Cada una de estas operaciones, vamos a llegar al 2017, donde estalla la tercera intifada, que es un tercer levantamiento de los palestinos. 2021 y 2022 también se vuelve a dar un contexto de bombardeos contra Hamas en la Franja de Gaza, en esa misma dinámica en la que el Estado de Israel responde a ataques provenientes de la Franja de Gaza. En todas estas... en estos años, en esos 15 años, es donde justamente se ha dado la mayor afectación para la población civil que vive en Palestina, que vive específicamente en la Franja de Gaza. Y Ronnie, de cierta forma, se molestaba cuando le decíamos que había el tema de los civiles, que no se podía comparar, pero realmente, y ustedes lo mencionaron bien, Palestina, o específicamente la Franja de Gaza, es una cárcel a cielo abierto para 2 millones de personas, que está bloqueada, como lo veíamos en el mapa, un lado Israel, otro lado Egipto. De hecho, hace pocos minutos había una comunicación por parte del ejército israelí que hablaba y que decía que si Egipto empezaba a darle, por ejemplo, en esta parte de la Franja de Gaza, que es con los que ellos limitan, empezaba a mandar ayuda humanitaria, ellos iban a bombardear los camiones de ayuda humanitaria, Andrea, que iba a entrar a Gaza. En ese sentido, ¿qué pasa con el vecindario? Porque uno ve que Irán y su líder supremo celebran abiertamente esta entrada de Hamas, ¿no es cierto?, al territorio israelí. Por otro lado, vemos que desde Europa ya hay una posición junto con Estados Unidos, de Italia, Francia, Alemania, para apoyar a Israel. ¿Esto podría escalar? ¿Cómo debiéramos estar mirando atentamente esto? Podría escalar muy peligrosamente, nena, teniendo en cuenta que es un vecindario que es muy problemático. ¿Por qué? Porque Israel comparte problemas, no solamente problemas, frontera problemática con el Líbano, que es digamos, un país árabe con el cual no tiene relación diplomática, y sobre todo esta es la frontera más conflictiva que en estos momentos tiene Israel. ¿Por qué? Porque en esta frontera están ubicadas bases de Hezbollah. Hezbollah es una milicia de origen chiita que siempre ha visto en Israel también un enemigo y que es financiada por Irán, que Irán queda un poquito más allá, hacia el lado de Irak.
y que finalmente parte de eso es ataques que se han dado en las últimas horas, parte de eso ha sido el asedio que está teniendo entonces Israel, no solamente en esta frontera del sur, sino también en su frontera norte. Detengámonos en Irán un poquitito porque es clave para el conflicto, para que no escale este conflicto. Ayer Estados Unidos dijo que según sus investigaciones descartaba, porque ayer hablábamos que una de las grandes hipótesis es que Hamás no podría haber hecho esto solo y que lo habría hecho con la ayuda y la ayuda económica de Irán. Y según Estados Unidos, según sus investigaciones, no habría tenido nada que ver en este conflicto. No sabemos si eso es verdad porque también sabemos cómo actúa Estados Unidos, que puede ser que esté negociando con Irán otra cosa por detrás o que esto sea real. Pero sí, ¿cómo lo ves tú para que no escale más este conflicto? Realmente es complicado que no escale este conflicto teniendo en cuenta que Irán ha dicho finalmente y ha felicitado a Hamás por este ataque, teniendo en cuenta ellos lo que han dicho sí es que finalmente ellos no tuvieron nada que ver con el ataque. Irán hace una advertencia al decir que si son atacados producto de esto, ellos van a responder contundentemente y se puede entonces escalar este conflicto en Medio Oriente. Y es importante también ver, y lo hablábamos con la nena un poquito antes, la posición que van a tener otros países. Estados Unidos finalmente ha dicho que va a apoyar a Israel en todo lo que necesite, que va a dar armamento. De momento descarta, por ejemplo, el envío de tropas. Lo que hace también otros países de la comunidad internacional es decir que Israel tiene un derecho a defenderse, pero también hay que poner mucha atención a lo que pueda suceder con los países árabes, porque una vez pasa esto, este ataque que veíamos en la madrugada del sábado, veíamos también las celebraciones que se producían en distintos países del mundo musulmán. Estamos hablando, por ejemplo, de Yemen, de Turquía, del mismo Líbano, en donde prácticamente esto era una celebración absoluta frente a lo que estaba sucediendo. Y también qué va a pasar con el otro, digamos, el resto de los actores que están. Rusia, por ejemplo, que decía que finalmente esto era una escalada del conflicto. Incluso el mismo presidente de Ucrania decía ayer que al presidente de Rusia, Vladimir Putin, le convenía mucho tener, por ejemplo, una Medio Oriente desestabilizado y que él se iba a beneficiar. Para salir del foco, por supuesto. Ya vamos a hablar de quiénes ganan y quiénes pierden por este conflicto, porque aunque usted no lo crea y duele decirlo, efectivamente así lo analizan algunos estados. Pero excelente explicación a través del mapa. Muchas gracias, Andrea. Edu, seguimos también con este tema, con más testimonios.